Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana. Hoy es miércoles y ya estamos a 16 del mes de febrero. 8:03 a esta hora, 22 grados de temperatura, dice el satélite meteorológico, llegaría a 30 grados en el curso del día y bajaría luego en la noche y madrugada a 21 grados. Temperatura agradable. Y que vamos a hablar hoy con Inocencio García. Vamos a analizar el contexto internacional, que está bastante fluido. En Honduras ayer, un aviso que ya se venía, ya se conocía algo previo. Ayer se concretó un pillo llamado Juan Orlando Hernández, que gobernó ese país durante 2 periodos. Probablemente sea extraditado a los Estados Unidos, aunque eso está por verse, porque el Partido Nacional al que pertenece Juan Orlando Hernández y ha gobernado Honduras eh, más de más de 3/4 partes controla todos los poderes, tiene influencia muy marcada, tiene que decidir, igual que aquí, la extradición de un ciudadano a otro país. Va a conocer en el día de hoy ese pedido de los Estados Unidos que imputa a este sinvergüenza que se robó las elecciones del 2017, lo imputa de cargos de narcotráfico o vinculación al narcotráfico y al tráfico de armas, entre otros delitos sancionados en todas partes del mundo. Su hermano, que parece que fue que lo tiró en medio, fue condenado en una corte de Nueva York. Y ahí comenzó el proceso hasta el pedido de extradición. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro no tardó, en tan pronto recibió la solicitud del Departamento de Justicia a través del Departamento de Estado. El gobierno procedió a rodear la vivienda de Hernández en Tegucigalpa, y ayer los medios hondureños llaman que fue capturado. Ahí hay una distorsión conceptual. Se captura una persona que anda prófugo, monte por ahí. Él fue detenido sencillamente, pero no importa. El fondo es lo mismo, está preso. Corriendo muy serio de ser enviado a los Estados Unidos. Tengan tanta vinculación con el Partido Nacional. Es probable que no se metan camisa de 11 varas frente a los Estados Unidos. Así que comenzamos por ahí. No sé si buen día y gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Nelson. Teníamos un tiempo, bueno, tú por suerte te recuperaste de manera satisfactoria, ¿no? Y sí, yo sé que hubo una pausa por eso. Gracias a Dios todo salió bien. Y bueno, nos vemos de nuevo en este diálogo, ¿no? Mira, yo particularmente tengo varios amigos y amigas hondureños, académicos, estuvieron en el área de cooperación internacional. Y bueno, realmente la situación de Honduras, que está entre los países, cuando se va al mapa de las ciudades más peligrosas, bueno, pues Honduras aparece junto con Brasil en las
dentro de los países que tienen ciudades más peligrosas, no solamente de la región, sino a nivel mundial. San Pedro Sula, por ejemplo, aparece el número Sí, 1, número 2 y número es 3. exactamente una cosa realmente, y cuando conversaba con mis amigos, bueno, lo que decían que era una situación realmente el infierno de Dante, ¿no? Catastrófica en materia de gobernabilidad, en materia de narcotráfico, y gobernabilidad en el sentido de que el narcotráfico dominó y ha dominado el territorio hondureño, partes importantes, ¿no?, del territorio hondureño. Entonces, bueno, lamentablemente, ese gobierno del expresidente Orlando Hernández, bueno, como tú acabas de decir, parece que el hermano ha declarado. El hermano yo creo que está a cadena perpetua en Estados Unidos porque envió varias toneladas de estupefacientes, particularmente de cocaína, hacia los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y eso del expresidente Orlando Hernández se veía venir, ¿no? O sea que si perdía las elecciones, como la perdió, iba a tener graves problemas, ¿no? Ahora bien, yo no soy partidario de que si aún no hay una acusación en firme a un jefe de Estado, se le trata de esa manera, ¿no? Porque no, yo creo que ese despliegue de tanto, de encadenarlo de pies y manos, yo no creo que sea necesario, porque simple y llanamente, ni siquiera, yo creo que ni siquiera el Chapo Guzmán le pusieron cadena cuando se lo llevaban ya finalmente hacia los Estados Unidos, ¿no? Le pusieron No, no. cadenas de pies y manos, ¿no? Yo creo que ha sido un exceso, ¿no? Y además, porque lo digo, porque en el caso de la región, ¿no?, la región tiene que respetarse. Y yo creo que esa imagen lo que hace es que degrada la majestad presidencial del Estado de los mandatarios de la región. Yo creo que con eso no hay que contentarse. Eso no significa que él no tenga responsabilidad potencial en las acusaciones que eventualmente se le van a se le van a documentar, ¿no? O ya están documentadas, pero lo que quiero decir, no hay una acusación en firme, no hay un juicio, y en consecuencia, repito, yo creo que esa imagen que hemos visto, a mí particularmente no me cayó bien, porque es un ex jefe de Estado, y aún, repito, no ha sido formalmente acusado, ¿no? Bueno, Y lo no. que veo, para cerrar esta parte, lo que veo es la proyección hacia la región, que tiene que ver con independencia y soberanía, ¿no? Entonces, pues me parece que esos aspectos no debemos pasarlo de lado, ¿no? Bueno, Saludos, saludos Inocencio, saludos en Nelson. cierta forma, buen día, Saludos. en cierta forma, eh, cabe un poco de razón, porque a él lo hubieran citado y de seguro que habría comparecido de manera Claro. voluntaria, y ya cuando el contingente policial va a detenerlo, como tú señalas, sencillamente se lo llevaban sin, Sí, soy No, así. sin incluso encadenamiento, Inocencio, porque además el encadenamiento de pies y manos es una modalidad norteamericana, no Sí, latinoamericana. exacto. No es latinoamericana. A esos elementos simbólicos es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, ¿por qué llegar a extremos? Bueno, a mí realmente me impactó porque es que yo proyecto eso
hacia los aspectos de independencia y soberanía, a los aspectos que tienen que ver con la identidad de las instituciones latinoamericanas, ¿no? Repito, no quiere decir que no haya mérito en las sospechas, porque bueno, ocurrió lo que ocurrió, ese señor se le fue la mano. Él es producto precisamente de la cadena de golpes de Estado que empezó a partir del 2009 con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, que efectivamente esa familia, la hoy familia presidencial de Honduras, está viva porque el expresidente Leonel Fernández fue de manera directa a buscar al expresidente Manuel Zelaya cuando entró de manera clandestina desde Costa Rica a su país y se asiló en la embajada de Brasil. Y bueno, cuenta el presidente Fernández que cuando él llega a buscarlo, había un contingente militar frente a la ventana, a la habitación, de la ventana que daba a la habitación del expresidente Zelaya. Y bueno, pudo traerlo porque en ese momento el expresidente Lobo, que ya era presidente electo, le acompañó y bueno, se trajo al expresidente Zelaya y a su familia, e inclusive una de sus hijas estudió aquí en una universidad privada y pasa más tiempo acá que en su país. Pero además el partido Refundación y Libertad, que fue la que llevó a la presidenta Xiomara Castro al poder, hay un dato también que hay que anotarlo, y es que el expresidente Fernández fue de los auspiciadores de la formación de ese partido en Honduras. ¿Quiénes fueron? Fueron Franklin Almeida y Manolo Pichardo, y bueno, duraron jornadas muy intensas durante mucho tiempo, largo tiempo, ayudando a formar el Partido Refundación y Libertad, que ahora es partido de gobierno, ¿no? El hecho es que de lo que se trata es que los mandatarios que surgieron de la ola neoliberal, ¿no?, tienen que tomar en cuenta que ellos, que bueno, en la política internacional y en lo que tiene que ver estrictamente con la geopolítica, no hay amigos, sino que lo que hay son intereses, ¿no? Ellos son instrumentos. Ellos son instrumentos, y el que no entienda eso dentro de esas relaciones de fuerza en materia geopolítica a nivel internacional, entonces corre la suerte que está corriendo este expresidente cuando, bueno, se involucra, es partidario de violaciones constitucionales, de golpe de estados, etcétera, ¿no? Es decir, que me parece que Inocencio, ahí hay saludo, una gran saludo, lección. Nelson. No importa el signo ideológico que sea, hay una gran lección para el liderazgo latinoamericano y particularmente para los liderazgos que ejercen la presidencia de la República en los distintos países de nuestra región. Mira, Inocencio, mira, me escucha, Inocencio. Yo quisiera finalizar este comentario haciendo énfasis en lo que tú dijiste, en el mensaje que deja tratar a un expresidente como se trató a Hernández. Es decir, él se merece lo peor, porque actuó como un verdadero canalla en su país. Ahora bien, eso no hace bien a nosotros como región.
de ninguna manera, porque no le puede dar ningún derecho a ningún otro país de entrar. Eso fue el estilo, supuestamente fue los guardias, la policía de Honduras, pero eso es un estilo totalmente al estilo norteamericano. Así, ese es el control de los norteamericanos sobre ese país. No hay ninguna duda de eso. Y eso no puede dar pie a que tenga derecho a hacerlo con otro presidente. Yo pienso que los estados de América Latina tienen que tener la suficiente fuerza para juzgar a sus charlatanes, a sus bandidos, a su corrupto en su país y darle el merecido que merece. Es el miedo de que no, es el miedo de que no. Y nosotros somos los culpables de que se perciba que no tenemos la fortaleza institucional suficiente para juzgar a un expresidente, entonces nos exponemos a este tipo de espectáculos. Claro. Yo creo que con Juan Orlando Hernández se está expresando, es como cuando tú aplastas a alguien y dices, oh, te tengo aplastado ahora, porque su comportamiento fue muy malo, fue violador de los derechos humanos, de todo, terrible. 17, sobre 45 muertos. Entonces eso, vamos a aplastarlo ahora. Es como un odio que estaba comprimido y salió ahí. Hay saña contra él porque él fue muy duro contra ese país. Sí. Y se asoció con las peores cosas que pueda haber. Yo repito que él es el producto de esa cadena Honduras representó el eslabón débil de la cadena de golpes de Estado con distintas modalidades que se produjo a partir del 2009 con el expresidente Zelaya. Luego ocurrió con el presidente Lugo en Paraguay. Sí. Luego ocurrió con el 2015 con Dilma Rousseff, con unas argumentaciones de carácter técnico constitucional como el tema presupuestario, ¿no? Al final se demostró increíble. Se demostró efectivamente toda los argumentos de muy poco peso constitucional. Y al final, en el caso, por ejemplo, de Brasil, el expresidente Lula, que duró un año preso, bueno, pues todo lo que se ha revelado de esta situación es que el juez Moro, Sergio Moro, estaba actuando políticamente, ¿no? Entonces, inclusive el mismo proceso de Lava Jato se quedó en un total descrédito. Y bueno, entonces ahora se produce el péndulo que se ha producido en América Latina a partir de la primera década de este siglo hasta el 2013, cuando todo el progresismo de gobiernos progresistas empiezan a debilitarse, empezando por ejemplo, 2013, porque empiezan a caer, en el caso fundamentalmente de América del Sur, empiezan a caer los precios de las denominadas commodities, de las materias primas, ¿no? Empieza a caer Petrocaribe con el descenso de los precios del barril de petróleo. Y entonces con esto vienen también aparejados estos golpes de Estado que, repito, empiezan por el eslabón más débil, que fue Honduras, siguió con Lugo en Paraguay y luego ya con Dilma Rousseff en 2015, que fue los más extremos. Y yo digo que hay un péndulo porque entonces resulta que ahora está regresando, hay no solamente una tendencia, sino hechos, está regresando al progresismo en el sentido de los gobiernos progresistas, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Lula, le está llevando 30 puntos a Jair Bolsonaro, ¿no? En definitiva, yo creo que hay una lección con esto de el presidente muy aprendida la lección.
hay varias lecciones, ¿no? La primera es lo que señalábamos de este aspecto simbólico y que ustedes han enfatizado de que no proyectemos que nuestras instituciones democráticas pueden efectivamente sancionar a los jefes de Estado, ¿no? ¿Verdad? Que cometan violaciones constitucionales y legales en sus respectivos países. Esa es una primera lección que yo creo que debemos de sacar de eso. Relacionado precisamente con este aspecto de carácter simbólico que es utilizado por los Estados Unidos, y repito que hay una violación en materia de derechos humanos en el sentido de que ese señor todavía, ese expresidente todavía no tiene una acusación en firme, ¿no? En consecuencia, repetimos, no debió llegar a esos excesos, ¿no? La conclusión final de eso relacionado con tanto el presidente Lobo como el presidente Orlando Hernández, que fueron productos de ese proceso de golpes de Estado, es que debemos mirarnos todos en el espejo cuando a los jefes de Estado se le va la mano, ¿no? En el ejercicio del poder, y sabemos que la corrupción no es atribuible solo a países en vías de desarrollo como los nuestros, sino que eso está en el ADN del sistema internacional. Es decir, hay corrupción a nivel planetario, y el mismo sistema de financiarización de la economía mundial es un propiciador precisamente del sistema de corrupción. Es decir, que no solo es atribuible, pero lo que a los presidentes no pueden olvidar es que están en la era de la revolución tecnológica e informacional y que todo se sabe. Así es. Es decir, me parece que esas son lecciones que los liderazgos latinoamericanos deben tomar en cuenta. Vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos un poquito más lejos. Allá, el caldeado de Ucrania y Rusia. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a continuar con este miércoles. Bien, seguimos en Geopolítica. Les invito a leer mi trabajo del día de hoy con una visión global del Caribe. Se llama Calimán, el hombre increíble. Léanlo. Hablando con Inocencio García, vamos a analizar ahora un poco los escenarios del conflicto Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, Rusia-OTAN, Rusia-OTAN, Estados Unidos, que hasta hace pocas horas, según la visión de los Estados Unidos, parecía inminente que Rusia iba a lanzar un ataque que dicen los rusos que solo estaba en la cabeza de los norteamericanos. Pero de todas maneras, el presidente Putin dijo ayer que había una aproximación de visión de cómo podía resolverse el asunto entre Rusia y la OTAN, que se estaban acercando las posiciones. Y al día de hoy lo más cercano que hay es que la confrontación siga en el plano diplomático, que los despliegues militares que se han producido, tanto de Rusia como de Ucrania, no pasen de ser esa exhibición de poder, naturalmente, inconmensurablemente mayor el de Rusia que de Ucrania, y que
sencillamente se pase al plano diplomático y eso se resuelva. Tal vez momentáneamente, porque lo más probable es que Rusia insista en la recuperación de los territorios que dice que le pertenecieron por siglos, y Putin está determinado a que Rusia se haga de esos espacios. La OTAN va a continuar con su posición, Estados Unidos va a continuar con su posición, y el tema de Ucrania hacia la OTAN también parece a la Unión Europea, que es la puerta primero para pasar a la OTAN, parece que va a quedar pospuesta por algún tiempo. Mira, Nelson, Inocencio, un aspecto importante de este conflicto es que justamente hoy día 16 fue la fecha que los Estados Unidos dijo en varias ocasiones que sería el día de la intervención de Rusia en Ucrania. Y segundo, como elemento fundamental, yo creo que este espacio de disuasión que se ha dado sin la intervención directa de los Estados Unidos, sino con varias visitas, varias reuniones de los cancilleres y los presidentes incluso de Alemania, Francia y el propio presidente de Ucrania con Rusia. Es decir, y yo pienso que ese es el aspecto más importante en este proceso de disuasión, que mientras Estados Unidos todavía insiste ayer que no duda que Rusia verdaderamente cuando anuncia su desmovilización de algunas tropas, ellos dicen que ellos todavía piensan que Rusia va a invadir, pero acaba de anunciar que se retira por lo menos una parte de las tropas que tiene en Ucrania. En ese contexto que quiero escuchar entonces al doctor Inocencio García, nuestro analista de siempre en materia internacional. Bueno, ahí hay, yo creo que no, hay unos aspectos de carácter teórico, históricos, geopolíticos, todo lo que tiene que ver con la geopolítica, que son los que en términos históricos están aún presentes y van a estar presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiábamos la carrera de sociología, el profesor Bolívar Troncoso, que es un experto geógrafo, como ustedes lo saben, doctor Bolívar Troncoso, un experto geógrafo dominicano, que es ahora mismo el presidente del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, nos impartió la clase de la materia de geografía humana. Y resulta que en esa clase de geografía humana hablábamos del teórico experto geógrafo alemán Federico Raxer. Y Federico Raxer hablaba del concepto del determinismo geográfico. Es decir, que la geografía determina los aspectos de poder, los aspectos de desarrollo, ¿no? Los factores de desarrollo. Y bueno, y resulta que luego el concepto de Federico Raxer, todo el aporte que hizo Federico Raxer precisamente a esa disciplina, señalando lo que acabo de decir, fue retomado por Halford Mackinder, ¿no? Y Mackinder en 1919 habló refiriéndose a esa zona del Herland, es decir, el corazón de la tierra, ¿no? Y decía Mackinder que el que domine el Headland, que es toda esa zona de Eurasia, que es donde está precisamente el conflicto, dominaría la isla mundial, y el que domine la isla mundial dominaría el 50% de los recursos del planeta. Me parece que hay que partir de ese presupuesto para que podamos entender, no solo es eso, pero yo creo que ese es el elemento central y lo decía también Brzezinski cuando señalaba, que era un experto sovietólogo, cuando señalaba que
si Rusia, Rusia sin Ucrania no se convierte en imperio, pero Rusia con Ucrania sí se convierte en un imperio, precisamente por el tema del Helmand, ¿no? Sí. Y ahí la situación adquiere otra connotación en el aspecto geopolítico por el hecho de que por ahí está pasando la ruta de la seda, ¿no? La nueva ruta de la seda que, como ustedes saben, vino a declinar con el descubrimiento de América en 1492, pero eso ya tenía la ruta de la seda pasando precisamente por esa zona geográfica del planeta, ya tenía 3 siglos, ¿no? Desde el siglo XI en adelante ya había intercambio de China con esa parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, si a eso le agregamos que el 4 de febrero se producen acuerdos denominados sin límites entre China y Rusia con la visita de Putin aprovechando los Juegos Olímpicos, ¿no? De Beijing. Juego de invierno. Sí, exactamente los de invierno. Bueno, entonces ahí hay primero acuerdos que ellos denominaron sin límite en materia de cooperación en todos los ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito militar y en el ámbito inclusive energético. Es decir, China le da a Rusia lo que Rusia no tiene y Rusia le da a China lo que China no tiene, que son recursos energéticos. Recursos energéticos, ¿no? Y en el marco de ese acuerdo se señala que Rusia va a proveer de gas a China por 60 años. Estamos hablando que eso se extendería hasta el 2080, prácticamente cubriendo este siglo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso hay que ponerlo en un contexto amplio geopolítico que se vea desde una perspectiva dinámica, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica y efectivamente, aunque desde otras posiciones, por ejemplo, otros enfoques, cuando estábamos estudiando la carrera, se hablaba que el determinismo geográfico de Federico Draxler era erróneo, decían algunos. Sin embargo, lo que se está demostrando es que la geografía determina las relaciones de poder entre las grandes potencias, ¿no? Y inclusive dentro de las medianas potencias, los países, de los estados en general, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la historia está bien clara. Las grandes confrontaciones han sido por espacios geográficos, por dominio, por dominar más territorio y eso genera automáticamente determina el poder de las potencias. O sea, sí, determina el poder, bueno, y bueno, que entrando, también hay otro antecedente, ¿no? Y es en la caída ya de manera definitiva de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en diciembre de 1991. Por ejemplo, hay un libro muy importante, un libro bastante voluminoso de Cristina Spohr, que se denomina Después del Muro, ¿no? Y ella trata todo con una minería de datos increíble, y ella ahí disecciona todas las negociaciones que se dieron después de la caída de la Unión Soviética. Y uno de los aspectos que todos ustedes saben, todos sabemos, y es que
entre las negociaciones que se estaban acordando después de la caída de la Unión Soviética con Gorbachev, ¿no? O antes de la caída, es que la OTAN no se extendiera hacia el este, ¿no? Hacia lo que se sabía que eran las que se iban a convertir las ex repúblicas socialistas soviéticas, que precisamente son ahora las que están rodeando con un anillo a Rusia en su frontera. Hay 14 de esos estados ex soviéticas que, por ejemplo, Lituania, Letonia y Georgia. No, Estonia. No, Estonia, exacto. Las Bálticas. Cuando entraban en las negociaciones en la época, en el gobierno de George Bush, padre, ellos decían que no podían darle los países bálticos el tratamiento que se le debían dar a lo que ellos denominaban los estados sucesores. Y los estados sucesores en el concepto de los países bálticos es que fueron estados creados precisamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, fueron anexados. Y efectivamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas creó alrededor de 14 estados, ¿no? Que son todos esos estados que están ahora mismo rodeando o que son parte de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, y en el centro de esa tensión geopolítica lo que está en el caso del presidente Putin es señalando ese es el elemento central de la disputa geopolítica en este momento, y es que la OTAN no se extienda más, ¿no? Además retire el cerco que tiene a Rusia, y que además no se siga extendiendo hacia otros países de la ex República Socialista Soviética, porque ocurre lo siguiente en términos de seguridad de Rusia, y es que Polonia y Rumanía, que tienen instaladas armas de destrucción masiva, armas nucleares, provista por Occidente, un ataque desde Hungría y de Polonia, un misil duraría 15 minutos. Si Ucrania entra, que es parte precisamente de la oposición que tiene la Federación Rusa con su liderazgo, presidente Putin, si Ucrania entra en la OTAN y se instalan armas de destrucción masiva, bueno, la situación sería totalmente diferente, porque solamente duraría 5 minutos para llegar a la capital Moscú, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un tema de lo que el presidente Putin le llama la arquitectura para la seguridad regional, no solo para Rusia, sino para toda Europa. Y decir que lo he visto con expertos en ese tema, y es que en el orden de desarrollo tecnológico, Rusia está en primer lugar, China en segundo lugar, y Estados Unidos, según esos expertos, en tercer lugar, en lo que tiene que ver con desarrollos de misiles hipersónicos, ¿no? Que tienen las características que no son detectables por los radares, porque precisamente viajan con la gravedad del aire, y viajan a baja altura, mientras que los que no son hipersónicos viajan a más alta altura, y esos pueden ser detectados y pueden ser derribados precisamente, mientras que los hipersónicos tienen esta característica. Y Rusia, al decir de esos expertos, es
el que está en primer lugar en el desarrollo de los misiles hipersónicos, y por eso nosotros decimos, yo señalé el jueves pasado en un encuentro precisamente sobre este tema en la Fuerza del Pueblo, auspiciado por la Secretaría de Asuntos Internacionales con la presencia del presidente Fernández, me sumé a la tesis del presidente Fernández en el sentido que él dice que esa guerra no se va a producir porque el presidente Fernández utilizó el concepto de la teoría del actor racional. Es decir, que se supone que todo el diseño no somos locos. Porque no somos locos, así mismo fue la expresión que utilizó el presidente. Y conoce cada uno las fuerzas de su enemigo. Y entonces puse como ejemplo, por un tema de balance de poder geopolítico, deje el ejemplo. Los acuerdos del 4 de febrero. Deje el ejemplo cuando regresemos, porque hay un desbalance. Durante la Guerra Fría existía la OTAN, que siempre ha sido el brazo militar de Occidente, pero existía el Pacto de Varsovia, que era más o menos un intento de equilibrio de equilibrio militar y geopolítico. De persuasión. Exactamente. Pero el Pacto de Varsovia se disolvió. Pues no hay equilibrio. Vamos a la pausa y regresamos para concluir con este tema con Inocencio García en el día de hoy. Seguimos analizando con Inocencio García este tema complejo de la crisis Rusia-Ucrania. Decíamos al final del segmento que no hay un equilibrio de poder militar, un poder de persuasión, porque el Pacto de Varsovia se le enfrentaba a la OTAN y ya el Pacto de Varsovia no existe. De hecho, Polonia es parte de la Unión Europea. Sí, claro. Bueno, lo que se esperaba era que el pacto, después de la disolución de la URSS y lógicamente del Pacto de Varsovia, como consecuencia, también se disolviera la organización de la OTAN, ¿no? Organización para el Tratado del Atlántico Norte, porque efectivamente era el equilibrio que siempre estaba en tensión, pero ustedes saben que hay que existe todavía, pero más en la época, en la era de la Guerra Fría, la doctrina de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Que es esa doctrina, está presente en este momento. O sea, por eso Putin señala, en una guerra nadie gana, ¿no? Porque todos perdemos. Todos pierden, todos perdemos, ¿no? Porque no solamente pierde Europa, pierde fundamentalmente, ¿no? Y pierde Estados Unidos, sino que perdemos todos, ¿no? Por lo cual siempre hay que abogar por un entendimiento, y ese entendimiento se está produciendo porque precisamente hablando de la coyuntura dentro de esa tensión, se ha producido una distensión, porque Putin ha señalado que coinciden planteamientos de Estados Unidos y la OTAN. Tomen en cuenta que Putin nunca señala Europa, Estados Unidos y la OTAN, sino que Putin siempre señala Estados Unidos y la OTAN. Putin echa hacia un lado. Es el orden. Porque lamentablemente Europa no tiene una política exterior propia, ¿no? Entonces, la Unión Europea depende de las decisiones que Estados Unidos, y quien dirige realmente la OTAN es Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está esa doctrina de la destrucción mutua asegurada, y por eso esta misma distensión está señalando
que aunque no lo resuelve todo, está señalando que ahí va a, o sea, va a entrar, y siempre debe estar, ha estado presente el concepto que señaló el expresidente Fernández de la teoría del actor racional en materia de relaciones internacionales, ¿no? Por el hecho de que nadie es loco, y mucho menos en el contexto de la, es decir, de la acumulación de fuerza destructiva que hay en este momento de los países que son potencias nucleares, porque algunos señalan que de producirse una conflagración mundial de esa magnitud, hay capacidad instalada en materia nuclear para destruir, unos dicen 36 veces el planeta y otros dicen 16 veces el planeta. Es decir, pero con una es suficiente. Oh, carajo. Es decir, hasta con media. Lo que quiero decir es que dicen ellos que es tanto el poder de destrucción que el planeta se puede destruir con esa potencia acumulada 16 veces. Y entonces quiero hacer acopio de otro concepto que se produjo durante las negociaciones, las frenéticas negociaciones antes y después de la caída de la Unión Soviética. Y es un concepto que atribuye Christine Spohr en su libro Después del Muro al secretario de Estado James Baker, que fue el secretario de Estado durante el gobierno de George Bush padre, ¿no? Ah, bueno, no. Sí, de George Bush padre, James Baker. Y James Baker señalaba el concepto de lo peligroso que es el concepto de la ambigüedad constructiva en materia diplomática, porque él decía que era muy peligrosa, porque él señalaba que a partir del concepto de ambigüedad constructiva en materia de negociación diplomática, y es de que él decía es mejor salir con lo voy a leer, es preferible salir de una reunión con un aire discordante que con un malentendido, ¿no? Y si entonces nos vamos al cuarteto de Normandía, que de ahí del cuarteto de Normandía, compuesto por Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, ¿no? Los acuerdos 1 y 2 de Minsk, que es a lo que Putin hace referencia, que inclusive está diciendo, la OTAN Putin está exigiendo, en función de esos, no solamente de esos acuerdos, sino del acuerdo verbal que hubo con Gorbachev de que la OTAN no se iba a expandir, a extender hacia Europa del Este, particularmente en los estados exsoviéticos, y es regresar a las posiciones de la OTAN de 1997. Entonces, bueno, en ese momento todavía discúlpame, para decir esto, terminar con esto, redondear esta idea. Si le aplicamos el concepto de ambigüedad constructiva a partir del cuarteto de Normandía, que de ahí salieron los acuerdos 1 y 2 de Minsk en Bielorrusia, al parecer, ¿no? Por lo que uno lee de esos acuerdos, bueno, pues ahí no hubo malentendido, ¿no? Ahí lo que hubo fue posiciones discordantes, no se llegó a un acuerdo, pero está muy claro que, por ejemplo, en esos acuerdos, que fue desarme, las reformas constitucionales, retirada de las armas del frente de combate, de las armas pesadas, la liberación de los prisioneros de guerra, reformas constitucionales en Ucrania y un alto al fuego observado por la Organización de la Seguridad y la Cooperación en Europa, que era que estaba fungiendo en el marco del Cuarteto de Normandía y los acuerdos de Minsk. Terminamos de manera brillante, como siempre, Inocencio, con este contexto geopolítico
que nos aporta mucha Y luz. Nelson, finalmente, ¿en qué 12. terminará ese acuerdo? En una palabra. 12. No va a haber guerra. En acuerdo. Eso. Gracias a ustedes también por su atención este día. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.